Deformaciones en un medio continuo. Consideremos la existencia de un sólido. Además, consideremos que en este sólido existe un conjunto de partículas en su interior. Estas partículas se disponen de manera continua y pueden ser identificadas por medio de puntos ubicados en su interior. Al estar dispuestas de esta manera, no dejan espacio vacío entre ellas. Por lo tanto, puede considerarse esto como un medio continuo. Hoy tenemos interés en estudiar la deformación del material como medio continuo. Para abordar el tema de deformación, hemos de empezar reconociendo que las partículas del sólido se desplazan cuando el sólido experimenta movimiento. El movimiento de las partículas puede entenderse, en primera instancia, como movimiento de cuerpo rígido. Si se considera el sólido mostrado a la izquierda en la figura y se ignoran de modo preliminar los puntos de apoyo, es decir, que el sólido no está restringido en su movimiento, podría desplazarse libremente. Podría hacerlo lineal y angularmente. Los desplazamientos lineal y rotacional, como cuerpo rígido, logran que los puntos al interior del sólido también se desplacen. En consecuencia, diremos que el sólido ha experimentado movimiento. Esta parte del movimiento no es considerada únicamente deformación. Ella también tiene un componente de movimiento de cuerpo rígido. Note usted que las partículas en el interior del sólido se desplazan de un punto inicial a otro punto denominado final. Cuando esto sucede, decimos que el sólido conceptualmente se ha desplazado, debido a que sus partículas también lo han hecho. Consideremos que las partículas experimentan movimiento y consideremos la existencia de los puntos de apoyo de la figura. En esta nueva condición, el sólido está impedido de desplazarse como cuerpo rígido. Así, logramos producir una condición particular para este sólido. Esta es una condición estática. El movimiento de cuerpo rígido en esta condición no es posible. De manera que el movimiento que experimentan las partículas del sólido no es debido al movimiento de cuerpo rígido. Si se considera que el sólido es deformable, las partículas del sólido se pueden desplazar desde una posición inicial, sin cargas, a otra posición final, después de aplicar el conjunto de cargas. En la figura derecha se representa un estado del sólido después de aplicar cargas, y su forma está representada por el contorno punteado. A esta segunda figura la llamaremos configuración deformada del sólido. En esta figura nótese que los puntos donde hay restricción no se desplazan, el resto sí lo hace, producto de la deformación. El patrón deformado solo se puede producir a partir de la aplicación del conjunto de cargas externas. El movimiento de cuerpo rígido ahora está impedido, pero el movimiento de las partículas no lo está, por ser este cuerpo considerado deformable. El movimiento de cuerpo rígido no existe porque los puntos de apoyo lo impiden. Y estos puntos de apoyo del sólido son inmóviles aún en la condición de deformación. Ahora estamos considerando una situación inicial sin cargas a la izquierda y otra situación final restringida, o como dijimos antes, en condición estática, sujeta a cargas. Muestra esta un patrón de deformaciones en respuesta a la aplicación de dichas cargas. Este patrón describe el movimiento de las partículas en esta condición
y representa el patrón de deformaciones que deseamos estudiar. Para ir del estado inicial sin cargas a la izquierda al segundo estado, donde se aplican cargas y se producen desplazamientos por deformación, se requiere un proceso. Este proceso está representado en la figura por la flecha que apunta hacia la derecha. Este es un proceso de deformación dinámico. En este curso no nos interesa estudiar la dinámica del proceso. El interés nuestro es estudiar la deformación del sólido, partiendo del estado inicial no deformado, llegando al estado final de la derecha, en condición deformada. Aclaremos esto. El estado inicial nos interesa para poder ubicar los puntos a los cuales hacemos referencia y así discernir entre un punto y otro. El segundo estado nos interesa para conocer cuál es el movimiento de los puntos y cuál es la diferencia de ubicación relativa entre dos puntos del sólido, para así poder determinar la deformación. Si el sólido puede producir este estado segundo deformado, diremos que el cuerpo es deformable. Nos interesa hoy considerar patrones de deformación que sean compatibles con las cargas y con las condiciones de apoyo. Y también tenemos interés en considerar deformaciones pequeñas, tan pequeñas que podemos considerarlas como deformaciones en el rango elástico. Aunque el rango elástico lo estudiaremos más adelante. Para iniciar este punto, consideremos un punto al interior del sólido. Para ubicarlo, incluimos un sistema coordenado. En este estudio, el sistema coordenado no se va a desplazar, lo consideraremos fijo. Respecto de él, podremos posicionar los puntos que se consideran necesarios. Recuerde que se referirá en base al sistema coordenado. Se trata de estudiar la condición de uno o más puntos al interior del sólido. Desde el sistema de referencia podrá ubicarse los puntos en la condición final. Así, al considerar dos puntos en el estado inicial, se pueden trasladar al estado final, estudiando la posición relativa entre ellos, verificando que la distancia que antes los separaba en la condición inicial haya cambiado, al ser distinta en la condición final. Esa característica de separarse de modo distinto en la segunda condición es la que hoy nos interesa abordar, porque esta es la que representa deformación. Para iniciar esto, consideremos dos puntos. Identifiquemos el sistema coordenado, aquí representado, ubicando su origen en el punto O de la figura que muestro. El punto O es un punto de observación desde el cual se pueden posicionar los puntos P y Q. Los puntos P y Q son puntos al interior del sólido, en condición no deformada. Cuando se produce el patrón de deformaciones, los puntos P y Q cambian a nuevas posiciones. P se desplaza a P' y Q se desplaza a Q'. Desde el sistema coordenado se pueden referir estos puntos por vectores R para P y R'. Nos permite ubicar a P'. Puede pensarse en otros dos vectores R y R' para el punto Q. Nos interesa reconocer que entre P' y P hay una diferencia de ubicación. Esta se representa por delta R.
En lo sucesivo, R' nos va a permitir ubicar al punto P después de aplicar cargas. Y R será utilizado para ubicar al punto P en la situación antes de aplicar cargas. Matemáticamente podemos relacionar estos dos vectores por medio de una matriz M de movimiento. Reconozcamos que estos vectores ubican a puntos en el espacio. Entonces, R es un vector de 3 valores, 3 filas y una columna. La primera fila para la ubicación en X, la segunda la ubica en Y y la tercera en Z. R' consecuentemente tiene las mismas dimensiones, por tanto, M es una matriz que correlaciona la ubicación de los dos puntos, en realidad de un mismo punto. El primero representado por R, el segundo por R'. M se puede deducir que tiene dimensiones de 3 filas por 3 columnas. En total, tiene 9 valores. En la imagen se aprecia la forma de la matriz de movimiento M, con 9 valores. Delta R tiene 3 valores distribuidos en 3 filas. Consideremos que existen dos puntos que antes habíamos mostrado al interior del sólido, el punto P y el punto Q. Notemos que P se desplaza hasta P'. P y Q en este contexto son dos puntos identificados antes de deformarse. Que P se mueva a P' implica la existencia de un proceso de deformación. Q se desplaza a Q' a través del mismo proceso de deformación. Entonces P' y Q' representan la ubicación de los puntos después de la deformación. P y Q los distanciamos en una medida delta R antes de deformarse. Después de deformarse, los mismos puntos están separados delta R'. Desplazamientos que podemos representar de la manera que se ve en la imagen. El movimiento después se puede expresar por 3 componentes: en I, en J y en K. En la representación aparecen U en I, V en J y W en K. El movimiento de Q también se representa en 3 direcciones: en I, en J y en K, con otros 3 valores distintos a los anteriores. Son estos U', V' y W'. Utilizamos U, V y W para representar 3 funciones independientes que rigen el movimiento: U en I, V en J y W en K. Los dos desplazamientos se pueden correlacionar y podemos escalar este movimiento a un nivel muy pequeño, infinitesimal. Si restamos las dos expresiones anteriores, podemos plantear su diferencia de la siguiente manera. La diferencia es igual a un cambio de U en I, un cambio de V en J y un cambio de W en K. Con esto estamos reconociendo la función que describe el movimiento en I, otra que describe el movimiento en J y otra que describe el movimiento en K. Pero esto no implica que esa función U únicamente afecta en la dirección I. Entender esto es crucial. Para entender lo que sucede ahí, hay que reconocer que los puntos P y Q se han desplazado en dirección tridimensional. Partieron de los puntos iniciales hasta llegar a los puntos imprimados.
Su movimiento tiene 3 componentes. En el proceso de deformación existen las funciones que rigen el movimiento, pero la función que rige el movimiento en U no solo afecta la diferencia de posición de P y Q en X, también afecta el cambio de la componente en J, o sea, en Y, y también afecta la componente de Z, que va en K. Recordemos que para ir de P a Q se necesitan 3 componentes para el diferencial de R, en X, en Y y en Z. Insisto que U tiene influencia distinta según el movimiento de X, de Y y de Z. Igualmente, la función V influye en la componente de desplazamiento de X, de Y y de Z. Y la función W también influye en el desplazamiento de X, de Y y de Z, cuando se va de P a Q. Como estas deltas de las funciones dependen no de una variable sino de 3, de X, de Y y de Z, entonces la variación en ella no es total, sino parcial, dando lugar a concebir las derivadas de U con respecto a X, de U con respecto a Y y de U con respecto a Z. Igual, derivada de V con respecto a X, de V con respecto a Y y de V con respecto a Z. De W con respecto a X, de W con respecto a Y y de W con respecto a Z. Reconocer que tienen variación en las 3 direcciones nos lleva a entender que cada una de las funciones, sus derivadas no son totales, sino parciales. Así, las variaciones se pueden considerar como derivada parcial de U con respecto a X, parcial de U con respecto a Y, parcial de U con respecto a Z. Son parciales porque las variables con respecto a las cuales puede variar son en total más de una. Solo cuando son exactamente una se puede considerar como derivada total. Cuando son varias se debe considerar derivadas parciales, porque esa variación solo es una parte de la variación total de la función. Para correlacionar el movimiento que hemos enfocado, me refiero al movimiento de ir de P a Q, debemos considerar las derivadas parciales que antes hemos citado. En esta imagen representamos el mismo movimiento. Véase que en la columna delimitada por el recuadro punteado en color verde, representamos las componentes del movimiento de Q. Los otros que delimitamos por el recuadro punteado en color rojo, el movimiento que experimenta P, y delimitado por el recuadro punteado en color celeste, denotamos la cantidad de movimiento, es decir, cómo las funciones del movimiento logran que las partículas en P y Q puedan experimentar movimiento en continuidad. Pero para ir de P a Q se necesita de X, de Y y de Z. Así que se multiplican por dx, de Y y de Z, porque se da un salto del punto P al punto Q. En esta ecuación podemos estudiar la primera línea del rectángulo celeste. Para ello consideremos la imagen que se muestra aquí. Esta línea se lee parcial de U con respecto a X por dx, más parcial de U con respecto a Y por dy, más parcial de U con respecto a Z por dz. Tratemos de entender esto. El primer término está expresando la variación de U por cada variación en X. Y lo multiplicamos por dx, que es
la cantidad que hay que desplazarse en X para ir de P a Q. Y así con los demás términos. Entonces, esta primera línea se puede representar como un producto. Una matriz de una fila de 3 columnas por otra matriz de 3 filas y una columna. Para que este producto se produzca, se necesitan estas dos matrices. La primera con 3 componentes, parcial de U con respecto a X, parcial de U con respecto a Y y parcial de U con respecto a Z. El producto matricial da lo que está en el miembro de la derecha. Estos 3 valores de la primera matriz multiplican 1 a 1 los términos de la matriz de la derecha. Esto mismo lo podemos repetir en la segunda fila de la matriz de continuidad del movimiento y luego en la tercera fila de la matriz de continuidad del movimiento. Por tanto, la matriz de la derecha encerrada en recuadro celeste se puede expresar como una matriz formada por 3 filas, como la que se aprecia, representada por estas derivadas parciales de U con respecto a las 3 variables. La segunda fila por derivadas parciales de V con respecto a las mismas variables. Y la tercera por derivadas parciales de W con respecto a las mismas variables. Multiplicando la matriz por un vector de desplazamientos de R con componentes de X, de Y, de Z, entonces toma esta forma. De esta manera podemos llegar a plantear en forma reducida la misma expresión anterior. El movimiento que experimenta Q a la izquierda de la asignación es igual al movimiento que experimenta P más la continuidad del movimiento que se necesita en el tramo que separa los puntos P y Q. Tramo que se mide como dr. Es a través de esta suma de desplazamientos de P más la continuidad de movimiento como se puede determinar el movimiento de Q. Y es a través de esta igualdad. M está indicando que el sólido está experimentando también movimiento de cuerpo rígido, puesto que no hemos puesto ninguna condición que restrinja este movimiento. Hasta aquí no hemos introducido apoyos. Solo hemos estudiado los potenciales de moverse de las partículas del interior del sólido. Podríamos aislar este segundo sumando M por dr y nos daría que es igual a la diferencia de los movimientos de Q menos el movimiento que experimenta P. En resumen, M por dr nos da el desplazamiento entre los puntos y M únicamente indica cómo puede ocurrir el desplazamiento y dr nos indica entre qué puntos y en qué dirección deseamos calcular el desplazamiento. M como matriz de movimiento se puede descomponer como una suma de dos matrices. Se puede sumar una matriz simétrica y otra matriz antisimétrica para producirla, separándola de la manera indicada. Si se realiza esta suma, se puede verificar que se cumple la igualdad con M. Así, el primer sumando, en él se adiciona M con la transpuesta de M, con un factor de 1/2, y se puede identificar como matriz D. Esta es una matriz simétrica. El segundo sumando representa otra matriz, obtenida de la diferencia entre M y la transpuesta de M, afectada por el escalar 1/2, identificándola como matriz H. Así logramos que la matriz M se separe en dos
submatrices. La matriz D simétrica, que toma la forma que se observa en la figura, y la matriz H, que también adquiere la forma indicada en esta misma figura. Tratemos de relacionar dr con dr'. dr' expresa el movimiento de Q respecto del movimiento de P. Este es igual al movimiento de P tomado en el sentido contrario, es decir, menos delta P, más el delta de posición que conduce del punto P al punto Q, en condición no deformada, más el movimiento de Q. El primer término expresa el movimiento básico de P. Una parte de ese movimiento también lo experimenta Q, porque todavía no hay restricción al movimiento de cuerpo rígido. La diferencia entre los movimientos de Q y P es calculada como m por dr, tal como lo vemos en esta imagen. Hoy lo retomamos para expresar dr'. Entonces podemos decir que dr' es igual a dr más m. Para poder procesar la expresión del vector dr más el vector m por dr, conviene sustituir la matriz de movimiento m por el equivalente expresado como d más h. Podemos separar los dos movimientos agrupando los vectores dr y hdr en un primer sumando y separar d por dr como un segundo sumando. En el primer sumando, dr es un factor común de la expresión 1 más h. Pero al sacarlo como factor común tenemos un problema. Nos quedaría huérfano un escalar de valor 1. Para poder resolver este inconveniente utilizamos una matriz de identidad, de manera que el vector dr se puede expresar como I por dr, debido a que esta multiplicación da el mismo vector dr, donde la matriz I es una matriz identidad que tiene valores iguales a 1 en toda su diagonal. El resto de los valores ubicados afuera de su diagonal son 0. Para nuestro caso, como dr tiene 3 filas, nos conviene considerar una matriz de identidad de 3 filas por 3 columnas, para que I sea simétrica y sea cuadrada. Siendo así, la elegimos de modo arbitrario y conveniente, sin introducir ninguna alteración a la expresión. Ahora el término dr se ve reemplazado por la expresión I por dr. Note que el miembro derecho de la igualdad se lee ahora I por dr más d más h factor de dr. Ahora sí, podemos agrupar los términos en I y en h, y luego sacar un factor común, dr. En esta expresión, la matriz resultante I más h representa movimiento que no se debe a deformación, sino a movimiento de cuerpo rígido. Y la matriz D está expresando la parte del movimiento de las partículas que corresponde a la deformación. Matriz de deformación. Para poder penetrar en el entendimiento de esta expresión, consideremos estudiar cómo está constituida la matriz D. Esta matriz, recuerde que es una matriz de 3×3, con sus elementos en derivadas parciales de las funciones u, v y w. La forma de esta matriz es la que se indica en la imagen.
que aquí de nuevo muestro. Para comprender el carácter de deformación de esta matriz, estudiemos primero los elementos de la diagonal y luego abordemos los elementos que se ubican afuera de su diagonal. Consideremos primero parcial de u con respecto a x. Este es el primer término que vamos a considerar. En la siguiente imagen se ha representado un rectángulo base, el rectángulo OCBA, de dimensiones de x y de y. Este elemento rectangular se desplaza u en x y v en y. Cuando lo hace, el punto B se desplaza a B', de manera que el movimiento que ha experimentado B hasta ese instante es el movimiento de cuerpo rígido. El punto O se ha desplazado a O', según las componentes U y V, U en X y V en Y. Pero igual está experimentando B cuando se mueve de B a B'. Pero el punto B no finaliza en B'. En realidad lo hace hasta B'. Es un punto más alejado. Entonces el movimiento de B lo podemos expresar como una suma. Es el movimiento de U, que es lo que comparte con O, con C y con A. Más un movimiento relativo que se debe a la deformación. Esto establece una diferencia en el movimiento de U con respecto al movimiento que experimenta O. Es lo que constituye la deformación del elemento rectangular en la dirección de X. Es decir, en que la función U influye. Este movimiento puede entenderse como la variación de la función de movimiento U por cada pequeño desplazamiento en X. Esta variación en el movimiento se puede cuantificar para una distancia. Si aquí se considera el punto O, el de X para el punto O es 0. Por lo tanto, ese punto O no está experimentando desplazamiento por deformación, según esta figura. Y la parcial de U con respecto a X por dx nos está dando el corrimiento que experimenta B para llegar a B', producto de la deformación. Podríamos entonces calcular la elongación delta X de la siguiente manera. Como epsilon X, deformación unitaria en la dirección X, por el valor de X, que es la dimensión del elemento en la dirección de X. Pero esto, como dijimos antes, es igual a la variación parcial de U con respecto a X por la dimensión en X de ese elemento, que por cierto es de X. De esta ecuación que se forma en esta doble igualdad, se puede perfectamente despejar el término epsilon X y se obtendría como numerador parcial de U con respecto a X de X y como denominador de X, lo cual nos lleva a simplificar la expresión y nos queda que epsilon X es igual a la parcial de U con respecto a X. Este es el primer término en la matriz.
en la posición 1, 1. Y esto representa a epsilon x. Recuérdense que epsilon x es la deformación unitaria medida en la dirección x. Epsilon x no representa un cambio angular, sino que representa un cambio lineal. Lo mismo puede hacerse en la otra dirección. Se puede calcular la elongación en la dirección y. Esta sería parcial de v con respecto a y por la dimensión del elemento en y, es decir, de y. Así, la elongación es igual a epsilon y por dy. Y de modo análogo se puede despejar epsilon y nos daría igual a la parcial de v con respecto a y, que es el segundo término, el elemento 2, 2 en la matriz D. Hágase lo mismo para obtener el elemento 3, 3 de la matriz epsilon z. Daría igual a la parcial de w con respecto a z. Estos tres cálculos que hemos hecho solo representan las deformaciones lineales en la dirección x, y y z. Pero la deformación del elemento no solamente es lineal, puede también experimentarse deformación como un cambio angular. Me refiero a un cambio del ángulo que forman sus aristas. Si este rectángulo se considera cambiando su forma, tendría que visualizarse de esta manera. El rectángulo que muestro abandona su forma para adoptar una forma romboide en esta imagen plana. Los cambios que se aprecian en el elemento rectangular, que ahora es un romboide, son cambios angulares. Obsérvese que la dimensión lineal de x no ha cambiado en el elemento, ni en la dirección y, es decir, no hay deformaciones unitarias en x ni en y, pero sí hay cambio angular en los dos costados, en el ángulo que forman estas aristas. Con el eje y y el ángulo que forman con el eje x. El cambio angular es la suma de estos dos ángulos, o de estas dos variaciones angulares. Los ángulos son C o C' y A o A'. Para poder hacer cálculos de estos ángulos hay que considerar que estamos tratando de formaciones pequeñas y por lo tanto los ángulos también son pequeños. Debido a que los ángulos considerados son pequeños, se puede hacer una aproximación sin mayor pérdida de precisión, aproximando el ángulo con la tangente del mismo ángulo. Para esto se debe estar medido en radianes. En este caso estamos interesados en calcular el ángulo C o C'. Podemos calcularlo como la tangente de este ángulo. Recuerde que este ángulo solamente es una parte de la deformación angular gamma XY. La segunda parte la obtenemos por el otro ángulo A o A'. La suma en realidad nos está dando una reducción del ángulo inicial de 90 grados.
el ángulo interno entre A'O y C' no interesa. Lo que sí interesa es el cambio angular, es decir, la suma de los dos ángulos laterales. Para calcular esto tendríamos que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto sería la distancia C', y se puede calcular de esta manera. Ahora interroguémonos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? C se mueve en dirección en que la función U influye, pero C no está sobre el eje, está a una distancia de Y. Así que influye la variación de U mientras varía Y. Esto es una proporción del desplazamiento de C. Así que queremos cuantificarlo en C. Y para ello habrá que multiplicarlo por dy. En el otro triángulo es el otro desplazamiento de A a A'. De modo similar, parcial de v con respecto a x por dx. Porque A se mueve según la dirección y, es decir, influye la función v de movimiento. Pero hemos cambiado de posición en x. Y para calcularlo, en A multiplicamos por dx. Al identificar cuáles son los catetos opuestos y los catetos adyacentes que ya están acotados, podemos calcular la tangente dividiendo el cateto opuesto entre el adyacente. Y obtendríamos el primer término, que sería la tangente del ángulo. Pero entendido que es igual al ángulo por ser un ángulo pequeño expresado en radianes, lo expresaríamos así. El segundo término en el otro cambio angular en A o A' nos daría un resultado similar al anterior. Si se hace una simplificación, se obtiene esta expresión. Parcial de U con respecto a Y más la parcial de V con respecto a X. Esto es para nosotros el concepto de cambio angular. Esto tiene significado físico, como lo hemos explicado. Esta forma que adquiere gamma de xy como la suma de dos derivadas parciales se puede verificar en la matriz D. En el elemento 1, 2, este cambio angular está afectado por el escalar U medio. Entonces, el elemento 1, 2, en él hemos de colocar la mitad del cambio angular. Este valor es igual al elemento 2, 1. Recuerde la simetría que antes citamos. Del modo que ya lo hemos hecho, se puede considerar el análisis para los otros puntos afuera de la diagonal, vinculando un cambio angular de un elemento rectangular según el plano XZ o según el plano YZ. Y así se obtendrían las otras dos expresiones que aquí hemos indicado. Gamma XZ como la suma de esas dos derivadas parciales y el gamma YZ como la suma de las otras dos derivadas parciales. Si tomamos esos símbolos, los podemos traer a la matriz D y tomaría esta forma. Esta es una forma más simplificada. Hay que reconocer que los símbolos epsilon x,
epsilon y y epsilon z son valores de deformación lineal referidos al sistema coordenado que se ha utilizado. Los valores de gamma xy, xz y gamma yz también son valores referidos a un sistema coordenado que nos ha servido de base. Si cambiamos de sistema coordenado, estos valores también cambiarían, porque estarían referidos a un nuevo sistema. Los valores en la diagonal están haciendo referencia a las deformaciones unitarias normales, según los ejes coordenados x, y y z. Véase cómo está comprometido el sistema coordenado. Y el gamma xy representa el cambio angular del elemento con respecto a dos ejes coordenados. Los elementos de la diagonal son deformaciones unitarias que cambian dimensionalmente al elemento. Los otros valores afuera de la diagonal están hablando de un cambio angular expresado en radianes. Y lo hacen, como enfatizo, respecto a un plano coordenado. En todos los casos se combinan dos ejes coordenados, tal como lo hemos estudiado. Si cambiamos el sistema coordenado, estos valores de D cambiarían. Cambiar los valores de D no significa que la deformación haya cambiado. No, no es así. Está expresando la misma deformación, solo que ahora lo está haciendo en base a otro sistema coordenado, es decir, en otras direcciones. Entonces hay que entender que tenemos libertad de utilizar un sistema coordenado u otro. Y respecto a ese sistema coordenado, se ha de representar los valores que forman el tensor de deformaciones D. Deformaciones principales. Consideremos en este instante la deformación en un punto de interés, que está representada por el tensor D. Pero hoy nos interesa expresar esta deformación según una dirección particular de R. Esto lo logramos realizando el producto D por dr. Aquí hay que reconocer algunas cosas. dr es un vector. No es un vector unitario. Y este vector, que no es unitario, expresa una dirección en el espacio y a la vez ayuda a concebir un plano, al cual dr es normal. El producto D por dr nos permite hallar la deformación en ese punto, asociada al plano, cuya normal está en la dirección de R. Lo que nos da este producto es una deformación total, es decir, que tiene dimensión lineal. dr es un vector que nos ubica en la condición no deformada, pero del producto D por dr nos ubica en la condición deformada. Hay que entender que D expresa todos los potenciales de deformarse en cualquier dirección referida al punto de interés. Y dr está denotando una dirección particular de interés. Existe un plano perpendicular a dr. En base a ese plano es como las deformaciones se están calculando, porque las deformaciones tendrán dos componentes. En realidad produce una sola deformación, pero esta deformación se puede proyectar en la dirección de dr,
y también se puede proyectar en el plano perpendicular a DR. Recordando que el plano es perpendicular con DR y el producto D por DR nos da una deformación oblicua, entonces aquí el producto D por DR hay que tener claro que es un vector de deformación. Con este producto podemos medir la deformación en una dirección de interés. Pero hay que tener cuidado que el vector dr esté en las dimensiones según el resultado que deseamos obtener. Si queremos calcular la deformación total, dr no es necesariamente unitario. Pero si queremos la deformación unitaria en una dirección, debemos hacer que dr sea unitario. Ahora consideremos que hay tres direcciones especiales en que este vector epsilon de deformación produce vectores que no tienen componente tangencial o que no tienen componente tangencial al plano perpendicular a dr. Es decir, que la totalidad de deformación se da en la dirección normal dr. Debemos entender que esta deformación que se produce solo está constituida por deformaciones lineales. No existen en ella deformaciones angulares o tangenciales. Esto hace que el elemento que podemos identificar en el punto cambie sus dimensiones en cada una de esas tres direcciones de un modo lineal. Es decir, que el elemento rectangular no está cambiando a forma romboide. Las direcciones en que esto puede suceder son tres y son únicas. Estas direcciones se denominan como direcciones principales. Las direcciones en que esto sucede no son arbitrarias. Habrá que encontrarlas porque son únicas. Una manera de representar o de distinguir estas direcciones con respecto a las direcciones de los ejes del sistema coordenado X, Y, Z es nombrarlas como 1, 2 y 3. Así las deformaciones estarían representadas como deformación en dirección 1, en dirección 2 y en dirección 3. Para estudiar esto, consideremos que existe un vector U en la dirección de R. Este vector U es unitario y está representado por los cosenos directores alfa, beta y gamma. El producto D por U nos estaría dando una deformación unitaria. No nos estaría dando deformación total. Es un vector oblicuo. No está en la dirección U, ni en el plano perpendicular a U, pero está referido a ese plano. Ahora estamos interesados en hallar las direcciones en que este vector U no tiene componente tangencial. Si tomamos el vector U y lo amplificamos por una magnitud desconocida epsilon, nos daría un vector de deformación unitaria en la dirección de U. Buscamos que esto sea igual al vector epsilon genérico que obtendríamos del lado izquierdo asociado al plano. La igualdad está planteando la condición que nos permite encontrar los valores de epsilon.
Recuerde que epsilon representa nuestra incógnita. Entonces, si existen esas tres direcciones, debe cumplir esta condición. Aquí epsilon representa una magnitud escalar. Y ya hemos dicho antes que existen tres valores por los cuales estamos interesados. El resultado de este producto es una deformación que va en la dirección de U. Es un vector de deformación. Reconozcamos que es producto de un escalar por un vector. Podemos pasarlo al lado izquierdo para poder operarlo con el otro término. Pero tenemos ahí un inconveniente. Al observar que U es un factor común, nos quedaría huérfano el escalar epsilon. Como hicimos antes, sustituimos epsilon en la expresión anterior. Por epsilon, por I mayúscula, donde I es la matriz identidad. Ahora sí, podemos sacar el factor común U y colocarlo como una matriz que multiplica a la diferencia de las otras dos matrices. Y la diferencia de las otras dos matrices se expresaría como D menos epsilon por I mayúscula. Recuerde que pasó de la derecha a la izquierda y cambió de signo. Entonces la expresión nos queda D menos epsilon I mayúscula, que es una matriz por la matriz U. Esto es igual a 0. 0 como matriz. Las dimensiones, recuerde que son para D 3 por 3. Epsilon I es una matriz de 3 por 3. El resultado de la resta es una matriz de 3 por 3. Y U es una matriz de 3 por 1. Al multiplicar por U, nos da una matriz de 3 por 1. Por lo tanto, la matriz 0 es una matriz de 3 por 1. Y así hemos llegado a esta expresión. Aquí en forma condensada. Si expandimos esta forma, obtendríamos lo que aparece como sistema de ecuaciones abajo. Recuerde que epsilon por I nos da una matriz diagonal con valores epsilon en el elemento 1, 1, en el 2, 2 y en el 3, 3. Y al restarse las dos matrices solo afecta a ese elemento. Así que a epsilon x se le debe restar epsilon. Basándola en esta forma para D y restándole el término epsilon en la diagonal. Es como se obtiene la modificación en únicamente los elementos de la diagonal. Y se produce este sistema de ecuaciones que deben satisfacerse para hallar las tres direcciones de interés. Aquí hay que reconocer que epsilon es un valor que no conocemos. En las tres ecuaciones representa un solo valor. Y los epsilon x, epsilon y y epsilon z son las deformaciones unitarias que se han medido según el sistema coordenado x, y, z. Son lineales. Y como U es un vector unitario, debe cumplirse la siguiente condición. Porque alfa, beta y gamma son los cosenos directores de ese vector unitario. Hoy estamos en la situación de resolver el sistema anterior y aplicar también esta condición. En realidad tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son alfa, beta y gamma. Y la cuarta incógnita es epsilon. Si tratamos de resolver esto, nos daremos cuenta que las tres primeras ecuaciones se van a resolver con alfa, beta y gamma igual a 0. Pero esto contradice la condición
que establece el vector unitario. Por lo tanto, no estamos interesados en obtener esa solución de esas tres ecuaciones de esa manera. Existe una solución intentando resolver la ecuación característica para este sistema de tres ecuaciones. La ecuación característica para este sistema toma esta forma, donde los valores que están incluidos en la ecuación característica son los coeficientes de las incógnitas alfa, beta y gamma. La ecuación característica dice que el determinante de esos coeficientes debe ser 0. Y aquí al desarrollar esta expresión de determinante, obtenemos una expresión cúbica. Y los valores alfa, beta y gamma no están presentes. La única incógnita en esta ecuación es la deformación unitaria, desconocida. Recuerde que los valores epsilon x, epsilon y y epsilon z, gamma xy, gamma xz y gamma yz son conocidos. Están expresados en base al sistema coordenado x, y, z. La ecuación cúbica que produce el determinante tiene la forma indicada. Los coeficientes para epsilon cuadrado, epsilon lineal y el término independiente solo están aquí representados de modo simbólico. Hoy lo que interesa reconocer que esta es la ecuación de un polinomio de tercer grado. Y por ser de tercer grado tiene tres soluciones. Las soluciones se entenderían como epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Es decir, los valores de deformaciones principales. Estos valores son la clave para resolver las cuatro ecuaciones anteriores. Para poder resolver por completo el sistema de ecuaciones, habrá que considerar la primera solución, es decir, epsilon 1, y sustituirla en los lugares encerrados en los círculos. Y así obtendríamos un sistema con solo tres incógnitas, porque epsilon 1 ya se ha vuelto conocido. Resolver este sistema igualmente nos va a llevar a alfa, beta y gamma igual a 0. Así que no debemos considerar las tres ecuaciones, debemos considerar solo dos ecuaciones. La tercera, para completar un sistema homogéneo, debe tomarse de la condición que debe cumplir un vector unitario, es decir, que debe cumplir los cosenos del vector unitario alfa, beta y gamma. Entonces, estas dos primeras ecuaciones, o cualesquiera dos de este sistema, se pueden combinar con la cuarta expresión, con esta expresión. Y así podríamos hallar los valores alfa, beta y gamma asociados a epsilon 1. Entonces entenderíamos que para un epsilon 1 que se ha sustituido en estos lugares, estaríamos hallando en este sistema solución para los cosenos directores de u, que corresponden con este valor. Así que le podríamos llamar nosotros posteriormente como alfa 1, beta 1 y gamma 1. Para reconocer una dirección de un eje en que ocurre esa deformación epsilon 1. Si tomamos la segunda deformación unitaria principal, epsilon 2, haciendo lo mismo, podríamos hallar direcciones principales en que ocurra esa otra deformación unitaria. Recuerde, debo considerar la ecuación esta, que es una condición que deben cumplir los cosenos directores de un vector unitario. Hallaríamos entonces alfa 2, beta 2
y gamma 2. Asociado a epsilon 2. Alfa 2, beta 2 y gamma 2 representan las componentes del vector unitario 2. Y para epsilon 3 podemos hallar también valores alfa 3, beta 3 y gamma 3. Y así hallar tres direcciones en que ocurren las deformaciones unitarias principales. Y la combinación de alfa, beta y gamma representa la dirección principal. Y hay tres direcciones principales, alfa 1, beta 1, gamma 1, en la primera dirección principal. Alfa 2, beta 2, gamma 2, la segunda. Y alfa 3, beta 3, gamma 3, la tercera dirección principal. Note usted que hemos partido de un sistema coordenado XYZ. Y ahora hemos determinado la existencia de tres direcciones, 1, 2 y 3, que también son ortogonales, perpendiculares entre sí, y que podrían representar otros sistemas coordenados, si así se elige. Entonces nuestra matriz D, en base a las direcciones principales, toma esta forma. Aquí los valores de la matriz de deformación están indicando que se ha medido en base al sistema coordenado principal. Y digo el sistema coordenado principal porque las direcciones U1, U2 y U3 son ortogonales entre sí, por lo tanto pueden ser considerados un sistema coordenado. Observe que esta expresión para D, basada en la deformación principal, es una forma en que únicamente aparecen las deformaciones unitarias, es decir, las deformaciones lineales. Las angulares toman valores de 0. Estas deformaciones principales en matemática se denominan valores propios o autovalores, pero para nosotros en este contexto se denominan deformaciones unitarias principales. Las direcciones en que ocurren estas deformaciones serían U1, U2 y U3. En matemáticas se llamarían vectores propios o autovectores. El sistema coordenado principal es muy importante para hacer cálculos porque simplifican mucho las operaciones. Vea usted que antes el sistema XYZ tendría la forma siguiente, con 9 valores. Cuando se expresa en base al sistema coordenado principal, solo toma 3 valores significativos, porque los demás deben ser iguales a 0. Los valores de deformación angular deben ser 0, porque ese es el requisito que cumple la matriz de deformación. Con esto podríamos hacer cálculos de desplazamiento basándonos en esta matriz D. Por ejemplo, el desplazamiento en la dirección de R total lo podemos hallar multiplicando por D de la manera siguiente. Matriz D por delta R. Esa es una deformación total, no es unitaria. Pero si nosotros quisiéramos hallar el valor de deformación unitaria, solo tendríamos que dividir entre la magnitud de delta R. Y para que esto se mida en un punto, solo hay que llevarlo al límite, donde R tiende a ser muy pequeño. Así, este límite, al tratarse matemáticamente separando la matriz D por no tener variación con respecto al vector delta R y reconociendo que el límite del vector delta R dentro de la magnitud delta R es un vector unitario. Entonces el resultado de esto es un producto matricial de la matriz de deformación D por el vector unitario U. Resumiendo, D por delta R nos da la deformación total y D por U
nos da un vector de deformación unitaria. Recuerde que dividimos un vector entre su magnitud, por lo tanto U es unitario y está medido en la dirección delta R. Matemáticamente esto se puede expresar como vector epsilon igual a D por U. Vean las dimensiones. D es una matriz de 9 valores, U es una matriz de 3 valores. Por lo tanto, epsilon es una matriz de 3 valores. Es una matriz que tiene 3 filas y una columna. Esto que hemos obtenido como matriz epsilon o vector epsilon, vector de deformación, tiene una componente en la dirección de U, pero también tiene otra componente que está en el plano, que es normal a U. Por eso es que adquiere una forma vectorial. Hoy estamos interesados en calcular únicamente la componente del vector de deformación unitaria estrictamente en la dirección de U. Podríamos proceder matemáticamente de esta manera. Es cuestión ahora de multiplicar por la dirección U aquel vector. Esto es como si lo proyectara en esa dirección, como lo hacíamos en vectores. Al hacer esto, obtendríamos una proyección del vector epsilon de deformación unitaria en la dirección de U. Entonces quedaría planteado de la siguiente manera. Como para que se pueda realizar la operación matricial, U tiene que colocarse antes y transponerse, y así representar que la transpuesta de U multiplicada por epsilon como vector, y epsilon como vector se obtiene del producto D por U. Entonces, en el producto transpuesta de U por D por U, dimensionalmente, D es de 3 filas y 3 columnas, U es de 3 filas por una columna, y el producto D por U nos da una matriz de 3 filas por una columna, y la transpuesta de U es una matriz de una fila por 3 columnas. El resultado de este producto nos da una matriz de una fila por una columna, es decir, un valor. Es un valor escalar. Esta deformación unitaria es el valor de proyección del vector epsilon unitario en la dirección de U. Esta es la expresión para calcular esa componente en la dirección U. En la dirección U. Expandido aquello, toma esta forma. La transpuesta de U es esta. Desarrollando el producto tenemos la siguiente expresión. Es una expresión escalar. Tiene 6 valores en términos generales. Pero si nosotros cambiamos el sistema coordenado X, Y, Z y utilizamos valores de deformación según el sistema coordenado principal, estos 3 términos de deformación angular desaparecen, porque ahí serían 0. Y solo nos quedaríamos con 3 términos, los 3 primeros. El vector de deformación unitaria es un vector oblicuo que tiene 2 componentes. El vector epsilon U y un medio de gamma en la otra dirección. Esta es la componente tangencial de ese vector. Aquí vemos que la deformación angular está vinculada con la deformación unitaria. Y tal como lo vimos en vectores, si sumamos los cuadrados de las magnitudes de sus componentes, nos da el cuadrado de la magnitud del vector oblicuo, del vector que se proyecta, el vector epsilon. Entonces, esta igualdad debe satisfacerse.
porque epsilon n y un medio de gamma n son sencillamente proyecciones de aquel vector. Consideremos ahora hacer una inspección a la forma que adquiere el vector de deformación unitaria epsilon, que se obtiene por medio del producto d por u. Consideremos qué es lo que nos aporta. Intentemos abordar este tema. Este es el tema de elipsoide de deformaciones de la M. La manera de calcular este vector de deformación es así. Pero esto es en base al sistema coordenado x, y, z. Tenemos libertad de cambiar el sistema coordenado si conocemos los valores de deformación principal. Epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Si los conocemos, podemos utilizar ese sistema. Asumamos que lo conocemos, entonces el mismo vector lo podemos calcular en base a esta información. El sistema coordenado base ya no es x, y, z, hoy es el sistema 1, 2 y 3. Y D ahora se expresa en base a ese nuevo sistema. Con estos tres valores de deformación, ahora U lo podríamos representar con otros tres valores, pero ahora son otros tres valores, alfa, beta y gamma, que estarían referidos al nuevo sistema coordenado 1, 2 y 3. Desarrollando este producto, nos damos cuenta que el vector de deformación epsilon tiene tres componentes, epsilon x, epsilon y y epsilon z. El epsilon x se obtendría como epsilon 1 por alfa, el epsilon y se obtendría como epsilon 2 por beta y el epsilon z como epsilon 3 por gamma. Recuerde usted que el vector u es unitario y por lo tanto su magnitud está condicionada. Recordemos que el vector calculado tiene tres componentes, epsilon x, y y z. Y aquí podríamos despejar los cosenos directores alfa, beta y gamma. Epsilon z entre epsilon 1 nos daría el valor de alfa. Y así podremos obtener la expresión para beta y para gamma. Si estos valores los sustituimos en la condición que debe cumplir el vector unitario, nos llevaría a la forma de la expresión que aparece abajo. Esta forma es interesante, pero es más fácil visualizar su forma si cambiamos algunos detalles en ella. Véase que está expresado en términos de deformaciones unitarias epsilon x, epsilon y y epsilon z, que dependen del sistema coordenado. Pero los epsilon 1, 2 y 3 son únicos para el punto. El epsilon x, epsilon y y epsilon z pueden ser muchos, depende de cómo elijamos el sistema coordenado. Si hacemos un cambio de estos valores, epsilon x por x, epsilon y lo cambiamos por y epsilon z lo cambiamos por z, como para que esto nos inspire a entenderlo en su forma geométrica, entonces esta expresión adoptaría esta forma. Y cuando lo vemos de esta manera, reconocemos fácilmente que estas ecuaciones o esta ecuación representa el lugar geométrico de un elipsoide. Los valores epsilon 1, 2 y 3 son valores fijos. Una vez que nos hemos ubicado en un punto. Pero los ejes x, y y z no son posiciones, en realidad son deformaciones, no olvide. Entonces tenemos un lugar geométrico
de deformaciones. El elipsoide no es un lugar geométrico en sí, sino que se trata de un elipsoide de deformaciones.